Erlinda Gutiérrez. Erlinda, buenas noches o tardes, Erlinda. Pregunta, o más dicho, pide si podemos explicar el proceso por mediante el cual se hizo un acuerdo entre los poderes del Distrito Federal para hacer una agenda de derechos humanos. ¿Cómo no? Mire, doña Erlinda, se hizo un programa, un proceso que se llamó Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un proceso en el que participó los poderes públicos de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la sociedad civil, algunas universidades y la ONU como asistente técnica. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal desarrolló la función de secretaría técnica de ese proyecto. Fue muy interesante porque primero hicimos un diagnóstico para saber cuáles eran los problemas, un documento de casi 1000 páginas, y luego se hizo el programa. De veras es un programa muy interesante, termina con 2400 líneas de acción. Es más, tiene establecidos indicadores precisos de qué tiene que hacerse, quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Este programa no tiene precedente a nivel nacional y a nivel internacional. Me consta porque yo lo presenté en Ginebra y también lo presentamos en Washington en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Ginebra lo presentamos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ahora tenemos un mapa muy importante de ruta. Usted puede ver ese programa, se puede obtener en línea, puede entrar a la página de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, www.cdhdf.org.mx. Le repito, www.cdhdf.org.mx, y ahí usted puede bajar ese programa. La verdad es que requirió de mucha concertación política. Estuvieron sentadas a la mesa, por ejemplo, las feministas, y estuvo sentado a la mesa una universidad vinculada al Opus Dei, como la Universidad Panamericana, y cada quien con sus puntos de vista, y también estuvieron sentadas las distintas corrientes del PRD, las distintas tribus, los gobiernos delegacionales. Estuvo, por ejemplo, cuando presentamos el programa en Ginebra, estuvo el PRI, estuvo Nueva Alianza. Cuando fuimos a Washington estuvo el PRD, estuvo el PAN. Es un proyecto plural. ¿Por qué? Porque busca ser un proyecto de Estado. O sea, no importa quién gobierne, sino que tengamos una agenda de 20 años que nos comprometa a todas y todos. Le recomiendo mucho que lo revise. Yo creo que es uno de los ejercicios más valiosos. Y además pone una nueva discusión: política pública y derechos humanos. ¿Cómo nos vamos a las causas, no solo a las consecuencias? Bien, hacemos la primera pausa de esta transmisión. Vamos 5 minutos a... O si quieren, nos seguimos. Yo estoy en ánimo, pues para que no se corten. Bien, perfecto. Nos seguimos. Muy bien. Bueno, entonces tenemos una pregunta de Carlos Elizondo. Carlos Elizondo, un abrazo. Dice, ¿qué enseñanza nos deja la tragedia del News Divine? Mire, don Carlos, la tragedia del News Divine probablemente fue uno de los casos más difíciles que a mí me tocó atender, porque puso en evidencia 3 niveles de violaciones. Primero, a las víctimas individuales, quienes perdieron la vida, jóvenes, trabajadores y policías, los papás de estos muchachos, los familiares, o quienes quedaron lesionados. Por ejemplo, una chiquita quedó lesionada de por vida, una muchachita de 16 años, y ahora sus papás tienen que asumir esa responsabilidad de cuidarla de por vida. Entonces hay un primer nivel de víctimas. Un segundo nivel tuvo que ver con la víctima comunitaria, déjeme decirlo así, por ejemplo, todos los chavos de esa colonia, ¿no? Toda esa dinámica. Y una tercera tuvo que ver con la sociedad toda. Entonces, por eso fue tan simbólico, porque fue un caso paradigmático de brutalidad policíaca. O sea, esos muchachos murieron por la intervención de la policía, a no confundirse. Y lo interesante es que a partir de ahí se hizo una discusión, por ejemplo, para cambiar la política pública de juventud. Eso está pasando. También se hizo un cambio para que ya no fueran inspectores de las delegaciones los que auditaran como auditaron. Hace muy poquito se presentó el Instituto de Verificación Administrativa con los nuevos inspectores. Eso es consecuencia del News Divine.
También se sentaron precedentes muy importantes de reparación del daño. Por ejemplo, el daño psicológico, el daño moral, porque hubo quien descalificó a esos jóvenes y a los papás diciendo que pues porque eran irresponsables y estaban de reventón. Eso no solo fue una injusticia, fue un asunto que les afectó mucho. Entonces hubo que redignificar la imagen. Todo eso es importante. Ahora, don Carlos, yo le digo, todo eso es menor a la hora de la falta de la justicia. La única persona que está en reclusión es el administrador del antro. No hay un solo servidor público. Vamos, hasta Joel Ortega está promoviendo ahora una asociación política para regresar a la política. Esas cosas son cosas que dan mucho coraje. Entonces diría, el News Divine fue muy importante porque nos puso un límite a la política pública de la policía con la juventud. Puso un límite porque hubo por lo menos una sanción primera, donde el secretario de Seguridad, en ese entonces Joel Ortega, que para mí es el primer responsable, y luego el procurador, Rodolfo Félix, en otra dimensión muy distinta al primer secretario, también tuvo una responsabilidad institucional. Y creo que sentó un precedente importante para que la gente ponga límites a los abusos del poder. Me ha tocado estar en dos lugares, uno lo viví y otro lo platiqué. Cuando la gente estaba en un lugar y los escoltas o los guardias cerraron la puerta y la gente empezó a gritar News Divine, News Divine. O sea, eso ya es parte de un imaginario de que no queremos que nos trate así la policía. Lamentablemente fue un hecho muy brutal. Y afortunadamente la gente de la Comisión de Derechos Humanos del DF trabajó como un solo equipo y pudo responder en 18 días algo que no se había presentado antes en una Comisión de Derechos Humanos, y presentó este informe que puso todo esto en evidencia. Nos pregunta Paula Miranda. Buenas tardes, doña Paula. Quisiera saber si considera un éxito la próxima liberación de mujeres en Guanajuato acusadas por abortar, o si fue presión política. Yo creo que fue presión política, pero lo considero un éxito. O sea, me parece muy bien. Es que es una barrabasada tener a mujeres en reclusión por eso. Esto es un abuso del derecho penal. Mire, lo que no podemos es que a problemas de esa naturaleza se responda con presión, porque lo único que hacen es complejizar más. Hay mujeres que están ahí porque el médico consideró y dejó a niños sin mamá y a mamás sin hijos. Y también yo diría, el escenario ideal es que no lleguemos a esa condición. Nadie, me parece, en su sano juicio, o diría prácticamente nadie, defiende el aborto. No queremos llegar a eso. Pero me parece que eso implica una política de salud sexual muy agresiva, de derechos sexuales muy agresivos, que la gente tenga condición para elegir. El término de relación del Estado con las personas está fundado en la libertad, pero para ejercer esa libertad tienes que tener condiciones para ejercerla, y tenemos que entonces generar condiciones para que las mujeres puedan decidir, y los hombres y las parejas. Lo que está pasando es que, como en la Ciudad de México se aprobó la interrupción legal del embarazo, en otras entidades, por la ley del péndulo, se fueron muy atrás. Y no estoy hablando figurativamente. ¿Por qué digo que es muy atrás? Porque estas reformas que hicieron para defender la vida desde la concepción son anteriores al Código Civil de Benito Juárez de 1871. O sea, fue un brinco para atrás de 140 años. Guanajuato y otros estados entre ellos. Y eso ha generado lo que se llama violencia institucional contra las mujeres. Porque claro, las que pagan son las mujeres, ¿no? Nunca hombres. Es una manifestación de este machismo institucional. Qué bueno que hubo un mínimo de sensibilidad para que en Guanajuato cambiaran la ley, como también cambió en Veracruz y como en algunos otros estados han empezado a rectificar, porque francamente ese tipo de legislaciones van en contra de recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano en materia de derechos humanos. No hay acuerdo sobre el inicio de la vida. No hay acuerdo. Hay quien considera, a partir de su entendimiento moral y religioso, que la vida empieza en la concepción. Hay quien considera que la vida empieza después de que la persona tiene actividad cerebral. Hay quien considera que la vida empieza en el parto. Lo que no se puede es pedirle al Estado que asuma determinada convicción
moral, ética o religiosa, porque es el marco de un Estado laico. Lo que el Estado tiene que hacer es garantizar que las personas puedan tomar decisión. ¿Por qué en el Distrito Federal se decidió la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas? Porque ya existía convicción de que la vida terminaba cuando cesaba la actividad cerebral. Por ejemplo, si un médico desconecta una máquina o un médico hace una operación para donar un órgano, un corazón, un hígado, una córnea, no cometió homicidio porque ya no había actividad cerebral. Por ese principio se determinó que se podría interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas. Después de eso es un delito en la Ciudad de México, antes no. Entonces me parece que no, que lo de Guanajuato, de no meter a las mujeres a la cárcel, es el camino correcto, como si con eso se fuera a resolver el problema. Y yo creo que ya la sociedad mexicana despenalizó desde hace mucho, porque el tema es tan doloroso y tan difícil que prácticamente nadie denuncia a una mujer. Ojalá que todos aquellos que se preocupan tanto por los embarazos se preocuparan por los niños que ya nacieron y se mueren de hambre. Ojalá que todos que se preocupan tanto por no repartir condones se preocuparan por las mujeres que en condición de pobreza están enfrentando estas situaciones, porque se preocupan mucho por qué hace la gente con sus órganos sexuales y se preocupan poco por los niños y niñas que ya están viviendo. Bien, nos pregunta que ¿habrá posibilidad de que se haga justicia hacia las personas inocentes que han muerto en confusiones, en tiroteos?